Sebastián Vargas entró al Banco Metropolitano a las 11:40 de la mañana con chaqueta marrón gastada que tenía manchas que no eran accidentales, barba de 3 días que había cultivado específicamente para ese momento y cabello que había dejado sin peinar, aunque normalmente lo llevaba impecable. No entró como entraba normalmente a bancos. No entró con el paso de hombre que sabe que tiene cuenta con 7 cifras y que los gerentes lo saludan por nombre. Entró despacio, mirando alrededor con la cautela específica de persona que no está segura de si tiene derecho a estar en espacio, que claramente cuesta más mantener que lo que esa persona probablemente gana en mes. Lobby era exactamente como lo recordaba de visitas con su padre 20 años atrás. Piso de mármol italiano que reflejaba luz de forma que cada paso sonaba con eco controlado. Lustres de cristal que proyectaban luz cálida, sobre todo sin ser ostentosos, cordones dorados que separaban área VIP de área general, con la sutileza de quien no necesita gritar exclusividad para comunicarla, y silencio amortiguado, del lugar donde el dinero se mueve en cantidades que no necesitan ser mencionadas en voz alta. Olía a papel nuevo y a perfume discreto de señoras que esperaban en sillones de cuero. Sonaba a teclados siendo presionados con dedos manicurados y a conversaciones en voz baja sobre inversiones y rendimientos y portafolios diversificados. Era en todos los sentidos templo del dinero. No el dinero que se gana y se gasta, sino el dinero que se acumula y se multiplica, y que eventualmente se convierte en legado que pasa de generación en generación. Sebastián había crecido visitando ese templo. Su padre lo traía los sábados por la mañana, cuando tenía que revisar papeles en oficina vacía. Le enseñaba a leer estados de cuenta, aunque Sebastián tuviera 8 años y no entendiera la mitad de los números. Le decía: «Esto es importante, hijo, no los números, sino entender que detrás de cada número hay persona con sueños y con miedos y con responsabilidades». Ricardo Vargas había trabajado en ese banco 25 años midiendo a personas por su carácter y había muerto hace 10 años, creyendo que institución a la que había dedicado su carrera seguiría midiendo de esa forma. Sebastián estaba ahí para probar si su padre había estado equivocado. Había diferencias. Por supuesto, los escritorios eran más modernos, las pantallas más grandes, pero la esencia era la misma. Banco Metropolitano seguía siendo institución que comunicaba prestigio antes de comunicar servicio. Sebastián cruzó lobby hacia área de escritorios. Pasó junto a cliente anciana con collar de perlas, que lo miró de reojo y que movió cartera hacia su lado opuesto con gesto tan sutil que alguien menos observador no lo habría notado. Pasó junto a ejecutivo joven con traje gris que lo vio y que luego miró hacia otro lado con la rapidez específica de quien no quiere ser asociado con lo que acaba de ver. Y fue entonces cuando Mauricio Solís lo interceptó. Mauricio venía de oficina en segundo piso bajando escalera con paso firme de hombre que conoce cada centímetro de su territorio y que sabe exactamente quién pertenece ahí y quién no. Tenía 52 años, traje oscuro impecable, corbata color vino, que probablemente costaba más que la chaqueta que Sebastián llevaba puesta, y cabello gris perfectamente peinado hacia atrás. Sus ojos encontraron a Sebastián cuando todavía faltaban 10 metros para que Sebastián llegara a primer escritorio. Y en esos ojos, Sebastián vio exactamente lo que había venido a ver. Evaluación instantánea basada en apariencia. Conclusión alcanzada en 2 segundos. Decisión tomada antes de que hubiera intercambio de palabras. Mauricio aceleró paso. Llegó a donde estaba Sebastián antes de que Sebastián pudiera continuar. «Disculpe», dijo Mauricio. Voz que no era grosera todavía, pero que tampoco era amable. Voz de gerente que está manejando situación. «¿Puedo ayudarlo?» Sebastián lo miró. «Quiero abrir una cuenta». Mauricio miró la ropa de Sebastián. Miró la chaqueta con manchas. Miró la barba sin afeitar. Miró el cabello despeinado. Proceso que tomó menos de 3 segundos, pero que Sebastián sintió como evaluación completa de su valor como ser humano, basada únicamente en cómo se veía. «Una cuenta», repitió Mauricio. «Sí, aquí». «Sí». Mauricio respiró de forma que sugería paciencia siendo ejercida. «Señor, este banco tiene requisitos mínimos para apertura de cuentas, depósito inicial, documentación, verificación de entiendo», dijo Sebastián. «Estoy dispuesto a cumplir con los requisitos». Mauricio lo miró de nuevo, esta vez con menos paciencia. «Tiene identificación oficial». Sebastián metió mano en bolsillo de chaqueta. Mauricio dio paso atrás involuntario,
gesto que reveló más de lo que probablemente quería revelar sobre lo que pensaba que Sebastián podría sacar de ese bolsillo. Lo que Sebastián sacó fue cartera de cuero gastado. La abrió, mostró identificación. Mauricio la miró sin tomarla. Leyó nombre, Sebastián Vargas. Edad 34. Dirección que Mauricio no reconoció como zona de lujo. Señor Vargas, dijo Mauricio con tono que ya no fingía paciencia. Hay malentendido. Este banco no es para todos. Sebastián esperó. No respondió. Solo esperó a que Mauricio dijera lo que claramente quería decir, pero que estaba buscando forma de decir sin que sonara como discriminación explícita. Tenemos estándares, continuó Mauricio, estándares de servicio que requieren cierto perfil de cliente. ¿Perfil?, preguntó Sebastián. ¿Sí? ¿Basado en qué? Mauricio lo miró con expresión que decía que la pregunta era innecesaria porque ambos sabían exactamente en qué estaba basado. Basado en capacidad de mantener saldos mínimos que justifiquen costos de servicio, dijo Mauricio con la voz de quien ha ensayado esa frase antes. ¿Y cómo sabe usted que no tengo esa capacidad?, preguntó Sebastián. Mauricio no respondió con palabras. Su mirada sobre la ropa de Sebastián fue respuesta suficiente. Fue en ese momento cuando Leonardo Méndez se acercó. Leonardo era jefe de seguridad del banco, 45 años, traje gris más simple que el de Mauricio, postura de hombre que había trabajado 25 años en instituciones donde su trabajo era observar sin ser notado y actuar solo cuando era necesario. Había estado en lobby cuando Sebastián entró. Había estado observando intercambio desde distancia y había algo en la cara de Sebastián que le generaba sensación de familiaridad que no podía ubicar todavía. Señor Solís, dijo Leonardo, Bosag profesional. Tal vez podríamos atender al señor en Leonardo. Lo interrumpió Mauricio sin mirarlo. Esto no requiere tu intervención. Solo pensaba que tú no piensas en esto, dijo Mauricio. Esta vez sí mirándolo, con tono que establecía jerarquía sin ambigüedad, con el volumen justo para que Sebastián escuchara, pero no tan alto como para que clientes en escritorios lo escucharan. Tú te encargas de seguridad, yo me encargo de clientes. ¿Entendido? Leonardo sostuvo mirada de Mauricio durante segundo breve. Había trabajado 25 años en ese banco. Había empezado como guardia de puerta cuando tenía 20. Había ascendido a jefe de seguridad hace 8 años, mismo año en que Mauricio había llegado como gerente general. En esos 25 años había visto muchos gerentes. Había visto a Ricardo Vargas tratar a cliente de overol con mismo respeto que a cliente de traje de $3. Había visto a otros gerentes hacer distinciones sutiles basadas en apariencia, pero nunca tan explícitas como lo que estaba presenciando ahora. Y había algo en cara de hombre con chaqueta gastada que le generaba sensación de haberlo visto antes, no recientemente, no en banco, sino en algún contexto que su memoria no lograba recuperar todavía. Pero Mauricio era su jefe, y Leonardo tenía familia que alimentar y casa que pagar, y no podía permitirse perder empleo por defender a extraño, que quizás realmente no tenía dinero para abrir cuenta en banco de ese nivel. Asintió, se quedó ahí a 3 metirse, pero sin intervenir más. Sebastián lo notó. Notó la tensión en postura de Leonardo. Notó que no se había ido completamente, sino que permanecía cerca, como si esperara que situación escalara, de forma que requiriera su intervención profesional, y archivó esa información para después. Mauricio volvió atención a Sebastián. Señor Vargas, dijo, vos que ahora tenía filo, le voy a pedir de forma directa que se retire. Este banco no es apropiado para sus necesidades. ¿Mis necesidades?, preguntó Sebastián. Sus necesidades financieras. Hay otras instituciones que pueden servirle mejor, instituciones con requisitos menos exigentes. Sebastián miró alrededor del lobby. Cliente anciana con collar de perlas lo miraba ahora abiertamente con expresión que era mitad curiosidad y mitad horror por escena que se desarrollaba. No horror por Sebastián, sino horror por lo que estaba presenciando. Horror de mujer que había sido cliente VIP de ese banco durante 40 años y que nunca había visto a gerente general expulsar a alguien en medio del hobby con otros clientes presentes. Ella había visto a su marido, antes de que muriera hace 5 años, ser atendido en ese mismo banco por Ricardo Vargas. Recordaba a Ricardo como hombre que trataba a todos con mismo respeto, que medía a personas por lo que decían y hacían, no por lo que parecían.
Y ahora estaba viendo a gerente que había reemplazado esa generación, tratar a alguien como si fuera basura, que necesitaba ser removida antes de que contaminara el espacio. Ejecutivo joven había desaparecido, probablemente a oficina, donde no tenía que presenciar esto. Empleada joven en escritorio, 3 miraba con incomodidad visible, y Mauricio Solís estaba parado frente a él con postura de hombre que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo estándares de institución respetable, que estaba cumpliendo con su deber como gerente general. ¿Estás seguro?, preguntó Sebastián. Voz tranquila, sin rabia, sin indignación. Solo pregunta simple, completamente seguro. Sebastián asintió despacio como quien procesa información importante. Entiendo, dijo. Mauricio pareció aliviado de que conversación terminara sin necesidad de escalar más. Pero Sebastián no se movió todavía. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Mauricio suspiró. ¿Qué? ¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí? 8 años como gerente general. ¿Por qué conoció a Ricardo Vargas? Mauricio frunció. ¿Quién? Ricardo Vargas trabajó aquí durante 25 años, gerente de inversiones. Murió hace 10 años. Mauricio buscó en memoria. No, entré después. ¿Por qué?, pregunta. Era mi padre, dijo Sebastián. Mauricio procesó eso. Por un momento, algo parecido a incomodidad cruzó su cara, pero se recuperó rápido. Lamento su pérdida, dijo con tono que sonaba ensayado. Pero eso no cambia situación actual. No, dijo Sebastián. Supongo que no. Silencio breve. Señor Vargas, dijo Mauricio. Voz más alta ahora. Voz que proyectaba para que los presentes en lobby escucharan. Voz de autoridad que no pide, sino que informa. Le voy a pedir por última vez que se retire voluntariamente. Si no lo hace, tendré que llamar a seguridad para escoltarlo. Leonardo, a tres metó, miró a Sebastián. Luego miró a Mauricio como si estuviera calculando si debía intervenir y qué pasaría si lo hacía. Sebastián miró a Mauricio durante 3 segundos más. Luego habló con voz que todos en lobby pudieron escuchar. Las personas como yo no entran aquí. La pregunta quedó suspendida en aire de lobby. Simple, directa, con tono que no era acusatorio, sino genuinamente curioso, como si Sebastián realmente quisiera confirmar lo que ambos ya sabían. Mauricio tardó un segundo antes de responder, como si estuviera decidiendo si confirmar en voz alta lo que había dejado implícito durante toda la conversación. Las personas, como usted, dijo finalmente, necesitan instituciones diferentes con estándares diferentes. Estándares basados en apariencia, estándares basados en realidad financiera que usted determinó mirándome durante 10 segundos. Tengo experiencia suficiente para hacer evaluaciones precisas. Sebastián asintió, no con acuerdo, con algo más parecido a confirmación de hipótesis. Se dio vuelta, empezó a caminar hacia puerta. Mauricio lo vio irse con satisfacción visible. Había manejado situación de forma profesional, sin gritos excesivos, aunque con firmeza necesaria, sin violencia física, aunque con claridad absoluta. Había mantenido estándares del banco que llevaba 8 años gerenciando con reputación de eficiencia y resultados. Había protegido imagen de institución que no podía permitirse asociarse con clientela que bajara nivel percibido por otros clientes VIP. Clientela que pagaba comisiones altas, precisamente porque esperaban ambiente exclusivo, libre de elementos que no encajaran con imagen de prosperidad que el banco vendía. Había hecho exactamente lo que un gerente general debía hacer. Se dio vuelta hacia Leonardo, que todavía estaba a 3 metros, observando con expresión que Mauricio no supo interpretar. Así se mantienen estándares, dijo Mauricio, con tono de quien da lección pedagógica. Un banco como este no es para todos, y parte de mi trabajo es asegurar que eso quede claro. Leonardo no respondió, solo asintió con gesto mínimo. Mauricio subió escalera de vuelta a su oficina, satisfecho, eficiente, cumpliendo con deber. O eso creía. Sebastián llegó a puerta de vidrio con letrero dorado que decía Bank en letras elegantes. La empujó. Salió a calle con sol de mediodía. Caminó 2 cuadras hasta donde había estacionado su carro. No el carro que normalmente manejaba, que era Tesla modelo S del año con interior de cuero y pantalla de control, que costaba más que salario anual de empleado promedio del banco. Había venido en Honda Civic 2010, que había comprado en efectivo 3 días antes, específicamente para esto. Subió, cerró puerta, se quedó sentado durante momento, sacó teléfono de bolsillo interior de chaqueta,
No era teléfono viejo, era iPhone 15 Pro, porque había límites. ¿A qué tan lejos estaba dispuesto a ir con el disfraz? Miró hora, 11:52 a. 18 minutos desde que había entrado al banco. 18 minutos para ser evaluado, juzgado y expulsado, basándose únicamente en cómo se veía. No era primera vez que hacía experimento de este tipo. 3 meses atrás, había entrado a restaurante de 5 estrellas con ropa similar. Lo habían sentado en mesa de esquina junto a baños, la que reservaban para clientes que técnicamente tenían reservación, pero que el maître prefería mantener lejos de vista de otros comensales. Había ordenado plato más caro del menú. Había comido en silencio mientras meseros lo trataban con educación mínima requerida, pero sin el servicio atento que ofrecían a mesas vecinas con clientes de traje. Había dejado propina de $500 en efectivo y tarjeta de presentación que identificaba como crítico gastronómico de publicación internacional. Restaurante había perdido estrella Michelin 2 meses después, cuando su reseña fue publicada describiendo experiencia de cliente que no encajaba con expectativas estéticas del establecimiento. No lo había hecho por venganza, lo había hecho porque necesitaba saber si instituciones que proclamaban excelencia la basaban en servicio real o en apariencia de servicio a personas correctas. Ahora acababa de obtener respuesta similar en banco que su padre había amado. Luego miró calendario. Mañana jueves 10 a.m., junta directiva, Banco Metropolitano, 2 p.m., votación sobre oferta de SBG Holdings. Si votaban sí, como todo indicaba que lo harían porque oferta era generosa y banco necesitaba capital, SBG Holdings pasaría de 40% a 65% de participación. Y Sebastián Vargas, único dueño de SBG Holdings, aunque nadie en junta directiva lo supiera todavía, se convertiría en accionista mayoritario del banco que acababa de expulsarlo por parecer pobre. Sebastián sonrió, no con alegría, con algo más parecido a satisfacción de científico que acaba de completar experimento y que obtuvo exactamente el resultado que esperaba, aunque esperaba estar equivocado. Escribió mensaje a su asistente. Confirma asistencia a junta de mañana, 10 am exacto. Avísales que llegaré como nuevo accionista mayoritario de SBG Holdings, agregó segundo mensaje. Solicita a seguridad del banco grabación de cámaras de lobby entre 11:30 y 12 de hoy. Diles que es para revisión de nuevo propietario. Tercer mensaje. Investiga historial completo de Mauricio Solís, gerente general. Quiero saber todo. Envió los 3 mensajes, guardó teléfono, miró hacia banco que estaba a 2 cuadras atrás, edificio de 8 pisos con fachada de piedra, que había visto miles de veces cuando era niño, visitando a su padre. Edificio donde su padre había trabajado 25 años midiendo a personas por carácter en lugar de por apariencia. Edificio que ahora era suyo en 40%, gracias a compra que había hecho 6 meses atrás a través de holding, que nadie sabía que era suya, y que mañana sería suyo en 65%, si junta directiva aprobaba venta de acciones adicionales. SVG Holdings, como todo indicaba que aprobarían. El banco donde acababan de expulsarlo por parecer mendigo. El banco, cuyo gerente general acababa de medir su valor como persona, basándose en chaqueta gastada y barba sin afeitar. El banco donde mañana, cuando Mauricio Solís descubriera quién era realmente el hombre que había expulsado, sería demasiado tarde para cualquier cosa, excepto consecuencias. Sebastián arrancó el carro, y mientras manejaba de vuelta a apartamento en zona que Mauricio Solís nunca reconocería como dirección de billonario porque estaba en torre residencial sin nombre llamativo, pero con seguridad que costaba más que presupuesto anual de seguridad del banco. Pensó en algo que su padre le había dicho 20 años atrás en este mismo banco. Un banco mide a las personas por apariencia, hijo, pero las personas que importan miden por carácter. Mañana Banco Metropolitano descubriría diferencia entre las dos formas de medir y descubriría que había medido mal. Sebastián Vargas no siempre había sido billonario, había sido muchas cosas antes de eso. Había sido hijo de gerente de banco de clase media alta que vivía bien, pero no de forma ostentosa. Había sido estudiante de ingeniería en sistemas con beca parcial, que trabajaba 20 horas semanales en soporte técnico para pagar la otra mitad. Había sido programador junior en empresa de software, que pagaba suficiente para apartamento pequeño y comida, pero no suficiente para ahorros significativos. Y había sido durante 6 meses devastadores, hace 10 años, hijo sentado junto a cama de hospital,
viendo a su padre morir de cáncer de páncreas, que los médicos habían detectado demasiado tarde para hacer algo más que administrar morfina y esperar. Ricardo Vargas había muerto un martes a las 4 de la mañana en habitación de hospital privado que su seguro del banco había cubierto casi por completo. Habitación pequeña pero limpia en tercer piso, con ventana que daba a estacionamiento y que dejaba entrar luz gris de madrugada que nadie quiere ver. Sebastián había estado ahí las últimas 72 horas, durmiendo en sillón reclinable que enfermeras le habían traído, comiendo lo que podía de cafetería del hospital, viendo a su padre deteriorarse de hombre que había sido fuerte toda su vida, a cuerpo frágil conectado a máquinas que hacían ruidos regulares que marcaban tiempo que quedaba. Habían hablado mucho en esas 72 horas sobre vida de Ricardo, sobre infancia en pueblo pequeño, donde había crecido sin dinero, sobre cómo había llegado a ciudad, a los 18, con 500 pesos en bolsillo y sueño de ser alguien, sobre primer trabajo en banco como mensajero, sobre ascenso lento pero constante durante 25 años, hasta gerente de inversiones, sobre cómo en cada paso había recordado, dado, cómo se sentía ser persona que entraba a banco con miedo de ser juzgada. Sus últimas palabras coherentes, dichas 36 horas antes de perder conciencia final, habían sido para Sebastián, no sobre amor, aunque amor estaba implícito, no sobre orgullo, aunque orgullo también estaba ahí, sino sobre lección que había aprendido y que quería pasar a hijo antes de que fuera tarde. No dejes que el dinero te haga olvidar cómo se siente no tenerlo. Sebastián, 24 años en ese momento, había asentido sin entender completamente qué quería decir su padre. Ricardo tenía dinero, no mucho para estándares de ejecutivos bancarios, pero suficiente para vida cómoda, casa propia, carro del año cada 5 años, vacaciones anuales, universidad privada para hijo único. «Papá», había dicho Sebastián, «tú tienes dinero». «Ahora sí», había respondido Ricardo con voz débil pero clara. «Pero crecí sin él y nunca olvidé cómo se siente entrar al lugar donde te miden en 2 segundos y deciden que no vale su tiempo. Pausa para respirar. Por eso trabajo en banco de la forma en que trabajo. Porque quiero que cada persona que entre sepa que su valor no está en su cuenta, sino en su carácter». Había cerrado ojos, los había abierto de nuevo con esfuerzo. «Prométeme algo, lo que sea. Si algún día tienes dinero de verdad, el tipo de dinero que cambia cómo te ven, no olvides cómo se siente estar del otro lado». Sebastián había prometido, y 36 horas después, su padre había muerto, y Sebastián había quedado con herencia modesta de 1,00000 en ahorros, más la casa que vendió por 200,000 más, y con promesa que había hecho, sin saber que 10 años después, tendría más dinero del que su padre había ganado en vida entera. Esa noche, después de salir del banco, Sebastián llegó a apartamento en torre residencial de 22 pisos, en zona que no parecía lujosa desde afuera, pero que tenía seguridad de 3 niveles y residentes, que incluían 2 jugadores profesionales de fútbol, una actriz de telenovelas y 3 empresarios, cuyas empresas cotizaban en bolsa. Su apartamento era penthouse del último piso. Había pagado $3 millones por él hace 2 años. Tenía vista de 360 grere de ciudad, cocina que nunca usaba porque comía fuera o pedía delivery, y oficina donde pasaba la mayor parte de su tiempo, cuando no estaba en oficinas de su empresa. Se quitó chaqueta marrón gastada, la dejó en perchero junto a entrada. Al lado de esa chaqueta, colgaban 5 trajes de diseñador que costaban entre $2 y $5 cada uno. El contraste era deliberado. Le gustaba tenerlo visible como recordatorio de que la ropa no definía a la persona, aunque el mundo insistiera en que sí. Fue a oficina. Abrió laptop. Tenía 3 correos de su asistente. Primero, junta confirmada para mañana 10 a. Presidente de junta directiva, confirma tu asistencia como representante de SVB Holdings. Segundo, grabación de cámaras de seguridad solicitada. Departamento de Seguridad del banco pregunta razón de solicitud. Les dije que es para revisión de nuevo propietario. Confirman que tendrán archivo listo para mañana. Tercero, investigación sobre Mauricio Solís, adjunta en documento separado. Sebastián abrió documento adjunto. Mauricio Solís, 52 años. Geral de Banco Metropolitano, desde hace 8 años. Antes de eso, gerente regional en otro banco durante 6 años. Supervisor de sucursal durante 4 años antes de eso. Educación,
licenciatura en Administración de Empresas de Universidad Privada de segunda categoría, maestría en Finanzas de programa nocturno, récord limpio, sin escándalos, sin demandas, sin quejas formales registradas, números de su gestión. Banco había crecido 20% en activos durante sus 8 años. Había reducido costos operativos en 15%. Había aumentado márgenes de ganancia en 12%. En papel, Mauricio Solís era gerente ejemplar. Había sección adicional que asistente de Sebastián había agregado con nota información adicional de fuentes internas. Sebastián leyó. Empleados describían a Mauricio como profesional pero distante. Varios mencionaban que era obsesivo con imagen del banco y que había implementado código de vestimenta más estricto para empleados y estándares de cliente que no estaban escritos en manual, pero que todos entendían. El banco prefería clientes que se veían prósperos. Había anécdota de empleada de servicio al cliente que había sido amonestada por atender a cliente con ropa de trabajo que olía a pintura. Mauricio le había dicho, podías haberlo dirigido a ventanilla rápida en lugar de traerlo a escritorio donde otros clientes lo ven. La empleada había protestado diciendo que cliente tenía cuenta de ahorros legítima y necesitaba ayuda con inversión. Mauricio había respondido, hay formas de ayudar sin que otros clientes tengan que oler pintura mientras esperan. Empleada había presentado queja a Recursos Humanos. Recursos Humanos. Había archivado quejas sin acción porque gerente general tiene discreción sobre estándares de servicio. Había otra de guardia de seguridad que había sido despedido por no pedir a personas sin hogar que se retirara de frente del banco donde se había sentado en escalones de entrada. Mauricio había dicho, los clientes no deben ver eso cuando entran. Es tu trabajo asegurar que la imagen del banco se mantenga. Guardia había argumentado que persona no estaba haciendo nada ilegal, solo descansando. Mauricio, no me importa si es legal, me importa qué ven nuestros clientes. Guardia fue despedido 2 semanas después por bajo desempeño, aunque su evaluación de desempeño había sido satisfactoria durante 3 años consecutivos. Había tercera anécdota, esta más reciente. Mauricio había rechazado aplicación de crédito de pequeño empresario porque su negocio no refleja el perfil de cliente que el banco busca. El negocio era taller mecánico, las finanzas estaban en orden, los ingresos eran estables, pero Mauricio había dicho en reunión interna, no quiero que nuestro portafolio de préstamos esté lleno de talleres y tintorerías. Quiero empresas que suenen bien cuando las mencionamos en reportes. Nada ilegal, nada que violara regulaciones bancarias, solo patrón consistente de hombre que medía valor de personas por cómo se veían y que construía institución que reflejaba esa filosofía. Sebastián cerró documento. Pensó en su padre, en Ricardo Vargas, que había trabajado en ese mismo banco durante 25 años con filosofía opuesta, que había atendido a clientes de overall con mismo respeto que a clientes de traje, que había enseñado a Sebastián que las personas valen por su carácter y no por su apariencia. Y pensó en que si Ricardo estuviera vivo y viera lo que el banco se había convertido bajo gestión de Mauricio Solís, se habría sentido traicionado. El teléfono de Sebastián sonó. Número desconocido. Contestó. Señor Vargas, voz de hombre mayor con acento de quien ha trabajado muchos años en servicio. Sí, disculpe que llame a esta hora. Me llamo Leonardo Méndez. Trabajo en Banco Metropolitano en seguridad. Sebastián se enderezó en silla. Lo recuerdo. Estaba ahí hoy. Sí. Pausa breve. Intenté ayudar. Lo siento, mi jefe. Bueno, usted vio lo que pasó. ¿Cómo consiguió mi número? Pedía contacto en departamento de sistemas que buscara Sebastián Vargas en base de datos. Encontró su número registrado como contacto de SBG Holdings, la empresa que está comprando acciones del banco. Sebastián no dijo nada. Esperó. Yo conocí a su padre, dijo Leonardo. Voz que tenía peso de memoria antigua, de cosas que importaron entonces y que siguen importando ahora, aunque el mundo haya seguido girando. Ricardo Vargas. Trabajé con él durante 17 años antes de que muriera, de 1997 a 2014. Era buen hombre. Pausa breve donde Leonardo parecía estar decidiendo cuánto compartir. Me ayudó cuando mi hija estaba enferma y yo necesitaba préstamo para tratamiento. Continuó. Tenía 8 años, leucemia. El seguro cubría parte, pero no todo. Necesitaba 50,000 pesos. Yo ganaba salario de guardia de seguridad. Ningún banco me iba a prestar esa cantidad.
Sebastián escuchó sin interrumpir. Su padre me llamó a su oficina. Me preguntó cuánto necesitaba. Le dije. Él dijo, vamos a procesar esto como préstamo personal con aval del banco. Tasa preferencial, 10 años para pagar. Lo procesó en 2 días. Cuando normalmente tomaba 2 semanas, mi hija recibió tratamiento. Está viva hoy. Tiene 18 años. Estudia medicina. No sabía eso, dijo Sebastián, sintiendo peso en pecho de historias de padre que nunca conoció. Porque Ricardo no era hombre que hablaba de sus buenas acciones. Hay mucho que no se sabe sobre gente buena, dijo Leonardo. Solo se nota cuando ya no está. El banco cambió después de que su padre murió. No de inmediato, pero poco a poco los gerentes nuevos que vinieron tenían diferentes prioridades. Pausa. Lo reconocí hoy cuando lo vi en banco. No de inmediato, pero cuando mencionó nombre de su padre. Hay foto en archivos viejos. Ricardo con su hijo en evento de banco hace como 20 años. Usted era adolescente en la foto, pero la cara es la misma. ¿Por qué llama?, preguntó Sebastián. Porque necesito que sepa algo. Lo que pasó hoy con Mauricio Solís no es primera vez, no es única vez. Es cómo opera, es su filosofía. Leonardo respiró hondo. Y necesito que sepa que no todos en banco pensamos así. Algunos de nosotros recordamos cómo era antes cuando Ricardo trabajaba ahí. Cuando el banco medía a personas diferente. ¿Por qué me dice esto? Porque mañana hay junta directiva y porque si SBG Holdings se convierte en accionista mayoritario, habrá cambios. Y quiero que sepa que hay personas en banco que quieren que esos cambios pasen, que queremos volver a hacer lo que éramos. Sebastián pensó durante momento antes de responder. ¿Cuántas personas piensan como usted en seguridad? 3 de 5. En servicio al cliente. Tal vez mitad. En gerencia media menos. Mauricio contrató a la mayoría de gerentes medios. Son leales a él. ¿Y usted, por qué no es leal a él? Soy leal al banco, no al hombre que lo gerencia. Pausa. Y soy leal a memoria de hombres como su padre que construyeron ese banco con principios que valían algo. Sebastián sintió algo en pecho que no había sentido en mucho tiempo. Era gratitud mezclada con validación. Gratitud de que alguien recordara a su padre de forma que importaba. Validación de que el experimento de hoy no había sido solo para probar punto, sino que había revelado algo que necesitaba ser cambiado. Gracias por llamar, dijo Sebastián. ¿Qué va a pasar mañana?, preguntó Leonardo. Mañana SBG Holdings se convierte en accionista mayoritario si junta aprueba venta, lo cual aprobarán porque oferta es buena. Y después, habrá cambios. ¿Qué tipo de cambios? Sebastián pensó en cómo responder, en cuanto decir a hombre que acababa de conocer, pero que había trabajado con su padre, y que claramente tenía lealtad a algo más grande que su salario. Cambios que harían que mi padre estuviera orgulloso, dijo finalmente. Silencio del otro lado. Luego, eso es todo lo que necesitaba escuchar. Colgaron. Sebastián se quedó sentado en oficina con vista de ciudad iluminada abajo, edificios de oficinas con ventanas encendidas donde gente trabajaba tarde, calles con carros que se movían en patrones predecibles, vida ordinaria de ciudad que no sabía que mañana cambiaría algo para algunas personas, aunque para mayoría todo seguiría igual. Pensó en experimento de hoy, en los 18 minutos en banco en cara de Mauricio Solís, cuando lo evaluó y decidió que no valía su tiempo en voz de Mauricio cuando dijo, las personas como usted necesitan instituciones diferentes. Pensó en cliente anciana con collar de perlas, que había mirado horrorizada, en Leonardo que había intentado intervenir, en empleada joven en escritorio que había visto todo con incomodidad visible, y pensó en que mañana todas esas personas descubrirían quién era realmente el hombre que Mauricio había expulsado. Algunas se sentirían validadas, otras se sentirían incómodas. Mauricio se sentiría aterrado. Porque cuando tienes poder real, el tipo de poder que viene de ser dueño de institución y no solo empleado de ella, las palabras que dijiste cuando pensabas que hablabas con personas sin poder, se convierten en evidencia de quién eres realmente. Y Mauricio Solís había revelado exactamente quién era. Sebastián abrió cajón de escritorio, sacó carpeta que tenía guardada ahí desde hace 6 meses. Dentro, documentos de compra de 40% de Banco Metropolitano a través de SVG Holdings. Había comprado esas acciones, no por inversión, sino por memoria, porque había descubierto que banco donde su padre había trabajado 25 años estaba en problemas financieros, porque había querido salvarlo,
aunque nadie supiera que era él quien lo salvaba. Y porque había querido en algún nivel que no había admitido ni a sí mismo hasta hoy, probar si Banco seguía operando con principios que su padre había valorado. Hoy había obtenido respuesta. No, el banco había cambiado. Se había convertido en lugar donde apariencia importaba más que carácter, donde eficiencia se medía en márgenes de ganancia y no en vidas tocadas, donde gerente general expulsaba a personas por no verse suficientemente prósperas. Mañana eso cambiaría, no de inmediato, no con un discurso o con una política nueva, pero cambiaría porque Sebastián tendría poder para cambiarlo y porque honrar memoria de su padre requería más que comprar acciones. Requería asegurar que Banco volviera a ser lo que había sido, lugar donde personas eran medidas por carácter. Sebastián guardó carpeta, apagó laptop. Fue a cuarto, se acostó en cama king size con sábanas de algodón egipcio que habían costado y que le parecían ridículamente caras cada vez que pensaba en ello, pero que su asistente había insistido en comprar, porque así es como vive gente de su posición. Miró techo con luz de ciudad, entrando por ventanas de piso, a techo que no tenía cortinas, porque vivía en piso 22 y nadie podía ver hacia adentro. Pensó en chaqueta marrón gastada colgada en perchero junto a trajes de diseñador. Pensó en promesa que había hecho a su padre 10 años atrás en habitación de hospital con luz gris de madrugada, en mano de Ricardo débil en la suya, en voz que apenas escuchaba, pero que había tenido peso de última voluntad. No dejes que el dinero te haga olvidar cómo se siente no tenerlo. No lo había olvidado. Había construido empresa de tecnología financiera precisamente porque recordaba, porque quería democratizar acceso a inversiones que bancos tradicionales reservaban para clientes con saldos altos, porque había visto a su padre ayudar a personas como Leonardo, y sabía que sistema bancario debería hacer eso de forma sistemática, no solo cuando había gerente con corazón que se salía de reglas. Había hecho experimentos como el de hoy, precisamente porque recordaba, porque necesitaba probar si instituciones proclamaban valores que realmente tenían, o si solo los usaban en materiales de marketing. Y mañana el mundo descubriría que el mendigo que habían expulsado recordaba perfectamente cómo se sentía estar del otro lado, que recordaba cada segundo de esos 18 minutos en lobby de mármol, siendo evaluado y juzgado y descartado, y que ahora tenía poder para hacer algo al respecto. No venganza. Su padre no habría querido venganza, pero justicia y cambio, y Banco que volviera a ser lo que había sido cuando Ricardo Vargas trabajaba ahí. Eso sí lo habría querido. Leonardo Méndez no durmió bien esa noche. Se quedó despierto en cama pequeña de apartamento de 2 habitaciones en zona de clase trabajadora, a 40 minutos en transporte público del banco, mirando techo con grietas que llevaba prometiendo arreglar desde hace 2 años, pensando en conversación que había tenido con Sebastián Vargas y en lo que significaba para mañana. Su esposa Marta dormía a su lado con respiración regular, de quien ha trabajado turno doble de enfermería y que tiene bendición de dormir profundo a pesar de todo. Su hija Daniela estaba en cuarto al final del pasillo, probablemente todavía despierta estudiando para examen de anatomía, porque estudiaba medicina con la dedicación de quien sabe que vida fue regalo, que casi no recibe. Leonardo había llamado a Sebastián Vargas sin consultar con nadie, sin permiso de Mauricio, sin aprobación de recursos humanos. Había sido decisión impulsiva basada en reconocimiento de cara en lobby y en sensación de que algo importante estaba por pasar y que tenía ventana pequeña de oportunidad para ser parte de ello. A las 2 de la mañana no estaba seguro de si había hecho lo correcto o si acababa de comprometer empleo que necesitaba para mantener casa y pagar universidad de hija y asegurar que esposa no tuviera que trabajar 3 turnos en lugar de 2. Pero había algo en voz de Sebastián cuando había dicho cambios que harían que mi padre estuviera orgulloso, que le había dado esperanza, que no había sentido en años. Esperanza de que Banco podría volver a hacer lo que había sido. Se levantó de cama a las 5 de la mañana. Marta se despertó. «¿Qué pasa?», murmuró. «Nada. Vuelve a dormir. Estás preocupado». «Te conozco». Leonardo se sentó en borde de cama. Miró a esposa que había estado con él durante 26 años, que lo había apoyado cuando era guardia de puerta ganando salario mínimo, que había llorado con él cuando Daniela fue diagnosticada, que había celebrado cuando préstamo de Ricardo Vargas les permitió pagar tratamiento. «Hoy hay junta directiva en Banco», dijo. «Van a aprobar venta de acciones a compañía nueva SBG Holdings,
El dueño es hijo de Ricardo Vargas. Marta se despertó más. El gerente que nos ayudó con Daniela. Sí. ¿Y eso es bueno o malo? No sé todavía, pero creo que va a cambiar cosas. Marta lo miró con ojos que habían visto suficiente de vida para saber cuándo cambio era necesario, aunque fuera incómodo. ¿Qué hiciste?, preguntó. Lo llamé anoche. Le conté sobre el banco, sobre cómo opera Mauricio. ¿Por qué? Porque alguien tenía que hacerlo. Marta asintió. No con aprobación necesariamente, con reconocimiento de que su esposo era hombre que hacía lo que pensaba que era correcto, incluso cuando no era conveniente. Puedes perder el trabajo por eso. Tal vez. ¿Y llamaste de todas formas? Sí. Marta se sentó. Tomó mano de Leonardo. Entonces ya está hecho, y lo que pase hoy pasa. Pero hiciste lo correcto. Leonardo apretó su mano. Espero que sí. A las 8 de la mañana, Leonardo llegó al banco después de viaje de 42 minutos en 2 autobuses diferentes. Entró por entrada de empleados en parte trasera del edificio, puerta de metal gris que solo abría con tarjeta de acceso y que daba a pasillo estrecho con olor a limpiador industrial y luz fluorescente que parpadeaba cada 3 segundos. Desde hace 2 meses pasó tarjeta de acceso. El lector emitió pitido verde. Puerta se desbloqueó con clic metálico. Subió escalera de servicio en lugar de ascensor de empleados porque escalera era más rápida a esta hora y porque necesitaba moverse, necesitaba hacer algo con energía nerviosa que llevaba desde las 2 de la mañana. Llegó a oficina de seguridad en segundo piso, cuarto pequeño sin ventanas, con 6 monitores montados en pared, mostrando vistas de cámaras de todo el edificio. Escritorio de metal con computadora antigua, silla que rechinaba, cafetera que preparaba café que sabía a agua sucia, pero que cumplía función de mantener despierto. Rodrigo, guardia de turno nocturno, estaba terminando reporte en computadora, hombre de 50 años con uniforme que le quedaba un poco ajustado y con cansancio visible, de quien lleva 8 horas mirando monitores donde nunca pasa nada. Noche tranquila, dijo. Solo limpieza y técnico de sistemas que vino a las 6 para preparar sala de juntas para reunión de hoy. Sala de juntas ya está lista. Sí, proyector, sillas, agua, todo listo para las 10. Leonardo asintió. Miró monitor que mostraba sala de juntas vacía en tercer piso, mesa larga de madera oscura, 12 sillas, ventanas con vista a calle. En esa sala, en 2 horas, junta directiva votaría sobre venta de acciones a SBG Holdings, y Sebastián Vargas entraría como nuevo dueño mayoritario del banco que lo había expulsado día anterior. Leonardo pensó en si debería advertir a Mauricio, si debería decirle que hombre que expulsó ayer era hijo de Ricardo Vargas y nuevo accionista principal, si debería darle oportunidad de prepararse, o de al menos no ser sorprendido completamente. Decidió que no. Mauricio había tomado decisión de expulsar a Sebastián basándose en apariencia. Había hecho esa decisión con confianza y con autoridad. Ahora enfrentaría consecuencias de esa decisión de la misma forma, sin advertencia, sin preparación, con la sorpresa completa de descubrir que había evaluado mal. Parecía justo. A las 9:30, miembros de junta directiva empezaron a llegar. Leonardo los vio en monitores, 7 en total. 3 hombres de 60 y tantos años con trajes conservadores, 2 mujeres de 50 y tantos con vestidos de negocios, 2 hombres más jóvenes, 40 y tantos, con apariencia de ejecutivos que habían ascendido rápido. Mauricio llegó a las 9:40, traje gris oscuro, corbata azul, portafolio de cuero que probablemente tenía presentación preparada sobre desempeño del banco. Leonardo lo vio en monitor cruzar lobby hacia escalera. Vio que Mauricio saludaba a empleados con asentimientos, pero sin detenerse. Vio que subía escalera con paso de hombre que va a reunión importante pero rutinaria. Mauricio no sabía nada. A las 9:50, Leonardo recibió llamada de recepción. Hay señor aquí que dice que viene para junta directiva. Nombre es Sebastián Vargas. Representa a SBG Holdings. Leonardo sintió pulso a acelerarse. Este era el momento. El hombre que había expulsado ayer regresaba. El hijo de Ricardo Vargas entraba al banco que su padre había amado y todo estaba por cambiar de formas que Leonardo podía intuir, pero no predecir completamente. Déjalo pasar, yo bajo recibirlo. ¿Estás seguro? No está en lista de invitados formales.
Protocolo dice que necesito confirmación de estoy seguro. Es representante de SBG Holdings, la empresa que va a comprar acciones hoy. Junta directiva lo espera. Bajo en 1 minuto. Hubo pausa del otro lado. Luego, entendido. Leonardo colgó teléfono, se puso de pie, se alisó uniforme, aunque no había arruga que alar. Era gesto nervioso de hombre que está a punto de hacer algo que podría cambiar su vida o podría terminarla profesionalmente y que todavía no sabe cuál de las dos va a pasar. Salió de oficina, bajó escalera de servicio con pasos que resonaban en concreto. Llegó a puerta que separaba área de empleados del lobby principal. La empujó, entró al lobby. Sebastián Vargas estaba ahí, pero no era el Sebastián de ayer con chaqueta gastada y barba sin afeitar. Era otro hombre, aunque fuera mismo, traje oscuro, impecable, que probablemente costaba lo que Leonardo ganaba en mes. Camisa blanca, corbata gris, cabello peinado, barba recortada profesionalmente, portafolio de cuero italiano. Se veía exactamente como lo que era, billonario de 34 años, que había construido empresa de tecnología desde cero, y que ahora era dueño de banco. Sus ojos encontraron los de Leonardo. Sebastián asintió. Leonardo devolvió asentimiento. No hablaron. No había necesidad. El reconocimiento silencioso fue suficiente. Leonardo lo guió hacia escalera. Subieron a 3er piso. Llegaron a sala de juntas. Puerta estaba cerrada. Leonardo tocó. «Adelante», dijo voz desde adentro. Leonardo abrió puerta. Sala de juntas tenía 7 miembros de junta directiva ya sentados. Mauricio estaba de pie junto a proyector preparando presentación. Todos miraron hacia puerta cuando se abrió. «Disculpen la interrupción», dijo Leonardo. «El representante de SBG Holdings está aquí. Presidente de junta directiva, hombre de 68 años llamado Eduardo Castillo», sonró. «Excelente. Justo a tiempo». Sebastián entró. La sala lo vio entrar con la atención cortés que se da a invitado importante. Mauricio lo vio con la mirada casual de quien ve a ejecutivo más en reunión de muchos. Y luego Mauricio lo reconoció. Leonardo vio el momento exacto en que pasó. Vio cara de Mauricio cambiar de cortesía profesional a confusión, de confusión a reconocimiento, de reconocimiento a incredulidad, de incredulidad a horror silencioso, porque el hombre que entraba a sala de juntas con traje de $3 era exactamente la misma persona que Mauricio había expulsado día anterior con chaqueta gastada. La misma cara, los mismos ojos, la misma postura. Solo la ropa había cambiado. Mauricio abrió boca, no salió sonido. Eduardo Castillo se levantó, extendió mano a Sebastián. «Señor Vargas, es un placer conocerlo finalmente en persona. Hemos hablado por teléfono y correo, pero es diferente cara a cara». Sebastián estrechó su mano. «El placer es mío, señor Castillo. Por favor, siéntese». Estábamos a punto de comenzar. Sebastián se sentó en silla vacía en lado opuesto de mesa, directamente frente a Mauricio, que seguía de pie junto a proyector con expresión de hombre que acaba de ver fantasma. Eduardo miró a Mauricio. «Mauricio, ¿estás bien?» Mauricio parpadeó. Recuperó compostura con esfuerzo visible. «Sí, disculpe, solo estaba revisando presentación. ¿Puedes presentar después? Primero escuchemos a señor Vargas». Mauricio se sentó. Leonardo vio que sus manos temblaban ligeramente cuando puso portafolio en mesa. Eduardo se dirigió a sala. «Como todos saben, estamos aquí para votar sobre oferta de SBG Holdings, para adquirir 25% adicional de acciones del banco. Esto los llevaría de 40% actual a 65%, convirtiéndolos en accionistas mayoritarios». Asentimientos alrededor de mesa. Señor Vargas viene como representante de SVG Holdings para responder preguntas antes de votación. Eduardo se volvió hacia Sebastián. ¿Quiere decirnos algo sobre su visión para el banco? Sebastián se recostó en silla, miró alrededor de mesa. Sus ojos se detuvieron brevemente en Mauricio antes de continuar. «Gracias por recibirme», dijo. Voz tranquila, profesional. SVG Holdings no es solo nombre de empresa. Son mis iniciales, Sebastián Vargas Guerrero. Mi madre era guerrero antes de casarse. Uso sus iniciales para compañía. Pausa breve para que información fuera procesada. Algunos de ustedes tal vez recuerden a Ricardo Vargas. Trabajó en este banco durante 25 años como gerente de inversiones. Murió hace 10 años. Eduardo asintió. Lo recuerdo. Buen hombre, trabajador, honesto. Era mi padre, dijo Sebastián. Silencio en sala.
Varios miembros de junta que habían trabajado con Ricardo intercambiaron miradas. Compré 40% de este banco hace 6 meses porque quería honrar su memoria. Quería asegurar que institución a la que dedicó su carrera siguiera existiendo y quería eventualmente tener voz en cómo opera. Miró directamente a Mauricio. Ayer vine al banco a hacer prueba. Vine vestido de forma que no reflejaba mi posición financiera real. Quería ver cómo banco trata a personas que no se ven prósperas. Mauricio palideció. Fui expulsado del lobby. Continuó Sebastián con voz que no acusaba, pero que tampoco ocultaba hechos. Por gerente general me dijeron que personas como yo necesitaban instituciones diferentes, con estándares diferentes, basados en realidad financiera que fue determinada mirándome durante 10 segundos. Eduardo miró a Mauricio. Esto es cierto. Mauricio abrió boca, la cerró, la abrió de nuevo. Yo no sabía quién era, dijo finalmente. Voz que sonaba débil comparada con autoridad que había tenido día anterior. Exacto, dijo Sebastián. No sabía. Y esa es precisamente la razón por la que no puede seguir siendo gerente general de este banco. Silencio total en sala. Mi padre, continuó Sebastián, medía a personas por su carácter, no por su apariencia, no por cómo se vestían o cuánto dinero parecían tener, por quiénes eran como personas, por cómo trataban a otros, por su integridad. Miró alrededor de mesa. Quiero que este banco vuelva a operar con esos principios y para hacer eso necesito que votación de hoy sea aprobada. Necesito tener control mayoritario, porque cambios que quiero hacer no son populares con gerencia actual. Eduardo procesó eso durante momento. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó. Cambio de gerencia generales primero. Leonardo Méndez, jefe de seguridad, asumirá posición de forma interina mientras buscamos reemplazo permanente. Eduardo frunció ceño. ¿Por qué, Leonardo? Porque ayer, cuando gerente general me expulsaba, Leonardo intentó intervenir, intentó defenderme, aunque no sabía quién era. Eso es carácter, y el banco necesita liderazgo con carácter. Mauricio se levantó. Esto no puede ser como se toman estas decisiones. Tengo 8 años en este banco, tengo récord ejemplar. Los números son excelentes, interrumpió Sebastián. El banco ha crecido bajo su gestión. Nadie discute eso. Pero los números no son todo lo que importa. La forma en que se logran esos números importa. Y usted los logró convirtiendo banco en lugar donde personas son medidas por apariencia en lugar de carácter. Eso no es justo, dijo Mauricio. No. Sebastián abrió su portafolio, sacó documento. Tengo aquí reporte de investigación sobre su gestión. 3 casos documentados de empleados disciplinados o despedidos por atender a clientes que no encajaban con imagen del banco. 2 casos de préstamos rechazados a pequeños negocios con finanzas sólidas porque no eran tipo de negocio que quería en portafolio. Y caso de ayer, donde expulsó a potencial cliente basándose únicamente en cómo se veía. Puso documento en mesa. Usted construyó banco eficiente, pero lo construyó sin alma, y eso termina hoy. Mauricio se quedó de pie durante momento más. Luego se sentó derrotado. Eduardo miró a otros miembros de junta. Preguntas para señor Vargas. Una de las mujeres levantó mano. ¿Qué pasa con empleados actuales? ¿Habrá despidos masivos? No, dijo Sebastián. El banco funciona bien operativamente. El problema no es con empleados, sino con filosofía de gerencia. Eso cambiará. Pero empleados que tratan a clientes con respeto no tienen nada que temer. Otro miembro. Inversión adicional además de compra de acciones. Sí. Planes inyectar capital para expandir servicios a segmentos que banco actualmente ignora. Pequeños negocios, clientes de clase media, personas que han sido excluidas de banca tradicional. Eduardo asintió. Miró alrededor de mesa una vez más. ¿Listos para votar? Todos asintieron. A favor de aprobar venta de 25% adicional de acciones a SBG Holdings. 7 Macaron se levantaron. Votación aprobada por unanimidad. Eduardo miró a Sebastián. Felicitaciones, señor Vargas. Ahora es accionista mayoritario de Banco Metropolitano. Sebastián asintió. Gracias. Miró a Mauricio. Señor Solís, está despedido efectivo inmediatamente. Recursos Humanos procesará su liquidación según contrato. Tiene hasta final del día para recoger sus pertenencias. Mauricio no respondió. No tenía palabras. ¿Qué podía decir? Que no sabía que el mendigo era billonario, que había actuado de buena fe protegiendo imagen del banco,
que sus números eran buenos y que eso debería contar más que un error de juicio sobre un cliente. Pero todo eso sonaba vacío ahora, porque el punto no era que no sabía quién era Sebastián. El punto era que su decisión de expulsar había sido basada en apariencia, y que si Sebastián hubiera entrado ayer con traje de .000, Mauricio lo habría tratado diferente. Y todos en sala sabían eso. Solo se levantó, tomó su portafolio con manos que ahora temblaban visiblemente. Miró una vez más alrededor de mesa a junta directiva que lo había apoyado durante 8 años, a Eduardo que lo había defendido en evaluaciones de desempeño, a colegas que habían celebrado sus resultados trimestrales. Nadie lo miró de vuelta y salió de sala sin mirar a nadie, sin despedida, sin última palabra. La puerta se cerró detrás de él con clic suave que sonó más fuerte en silencio de sala. Eduardo rompió silencio que siguió. Respiró hondo como quien acaba de presenciar algo que no esperaba presenciar y que necesita momento para procesar. Esto fue inesperado, dijo finalmente. Lo sé, dijo Sebastián, pero necesario. Se volvió hacia puerta donde Leonardo todavía estaba parado. Leonardo, ¿puede entrar, por favor? Leonardo entró con cautela de hombre, que no está seguro de lo que acaba de pasar. Leonardo Méndez, dijo Sebastián Junta, 25 años en este banco. Conoció a mi padre. Intentó defenderme ayer, aunque eso significara contradecir a su jefe. Es exactamente tipo de persona que debería liderar este banco. Miró a Leonardo. Aceptaría posición de gerente general interino, mientras buscamos permanente o permanente, si demuestra que quiere quedarse. Leonardo miró a Sebastián, luego a Junta, luego de vuelta a Sebastián. Yo sí acepto. Sebastián sonrió. No sonrisa grande, solo pequeña, que era más alivio que celebración. Entonces, empecemos a trabajar. La noticia se propagó por el banco en menos de 2 horas. No hubo anuncio oficial, no hubo correo masivo de recursos humanos, no hubo reunión de emergencia convocada. Pero para las 12 del mediodía, cada empleado del Banco Metropolitano, desde gerentes de piso hasta cajeros, desde analistas de crédito hasta personal de limpieza que trabajaba en turno de día, sabía 3 cosas fundamentales que habían cambiado. La realidad de su lugar de trabajo, en espacio de una mañana. Mauricio Solís había sido despedido. Leonardo Méndez era el nuevo gerente general interino y el banco tenía nuevo dueño mayoritario que resultaba ser hijo de Ricardo Vargas. La velocidad de propagación fue notable incluso para institución, donde los rumores normalmente viajaban rápido. Pero esta no era noticia ordinaria, era terremoto institucional, y terremotos generan ondas que se mueven en todas direcciones al mismo tiempo. La forma en que la noticia viajó fue orgánica y predecible. Asistente de Mauricio, vio salir de junta directiva con cara pálida y portafolio en mano a las 11:05, lo vio entrar a su oficina. Lo vio salir 15 minutos después con caja de cartón conteniendo foto familiar, 2 libros y taza de café personalizada. Lo vio salir del edificio sin despedirse de nadie. Asistente le contó a gerente de recursos humanos, Gueros Humanos. Le contó a director de operaciones. Director de operaciones le contó a jefe de contabilidad. Y así sucesivamente, hasta que información llegó a empleada de servicio, al cliente en primer piso, que le contó a guardia de seguridad, que le contó a recepcionista, que se lo mencionó al cliente que estaba esperando. Para mediodía el banco entero zumbaba con especulación. María Escobar, empleada de servicio al cliente de 32 años, que había sido amonestada por Mauricio hace 6 meses por atender a cliente con olor a pintura, escuchó noticia con mezcla de alivio y aprensión. Alivio porque Mauricio había sido fuente constante de estrés, aprensión, porque cambio de gerencia general significaba incertidumbre, y incertidumbre en banco significaba posibles despidos. Fue a escritorio de su colega Patricia. ¿Escuchaste?, preguntó en voz baja. Sobre Mauricio. Sí, es verdad. Eso dicen, lo vieron salir con caja. Patricia miró alrededor para asegurar que nadie más escuchaba. Y Leonardo, gerente general, interino por ahora, pero gerente general, Leonardo. Patricia procesó eso. El de seguridad. Sí. ¿Cómo pasa alguien de seguridad a gerente general? María se encogió de hombros. No sé, pero hay más. Dicen que nuevo dueño del banco es hijo de Ricardo Vargas. Patricia frunció ceño. El gerente que murió hace como 10 años. Ese. ¿Y por qué despidieron a Mauricio? Eso nadie sabe con certeza. Pero hay rumor de que tuvo que ver con cómo trató a alguien ayer.
Las dos miraron hacia el lobby donde día anterior Mauricio había expulsado a hombre con chaqueta gastada. Las dos habían visto escena desde sus escritorios. Las dos habían sentido incomodidad, pero ninguna había dicho nada porque decir algo significaba contradecir a gerente general, y eso no era inteligente si querías mantener empleo. ¿El mendigo?, preguntó Patricia. No era mendigo, dijo María. Eso es lo que dicen. Era el nuevo dueño. Vino disfrazado para probar cómo tratamos a gente. Patricia palideció. Dios mío. Sí. Silencio breve mientras las dos procesaban implicaciones. ¿Crees que habrá más cambios?, preguntó Patricia. No sé, pero Leonardo es diferente a Mauricio, más humano. Eso no es difícil. Las dos rieron brevemente antes de volver a trabajar. En segundo piso, en oficina que había sido de Mauricio y que ahora era de Leonardo, Sebastián y Leonardo estaban sentados revisando organigrama del banco. Escritorio todavía tenía objetos de Mauricio que había dejado. Pluma Montblanc, en portaplumas de mármol. Reloj de mesa con logo del banco grabado celebrando 8 años de excelencia. Foto enmarcada de equipo gerencial en retiro corporativo del año pasado. Leonardo miraba esos objetos con expresión de hombre que todavía no creía completamente que estaba sentado en esa silla. ¿Puede sacar todo eso?, dijo Sebastián. Traer sus propias cosas. Esta es su oficina. Ahora no tengo cosas de oficina, dijo Leonardo. Mi escritorio en seguridad tenía computadora, teléfono y foto de mi familia. Eso es todo. Entonces traiga la foto de su familia. Es buen comienzo. Leonardo asintió. Miró organigrama en pantalla de computadora. Hay 12 gerentes de nivel medio, dijo. 8 fueron contratados por Mauricio. Los otros 4 estaban antes de él. ¿Cuáles son los que estaban antes? Leonardo señaló nombres. Rosa Medina en préstamos comerciales, Jorge Ruiz en inversiones, Clara Vega en recursos humanos y Andrés Pacheco en operaciones. Los conoce a Rosa y Jorge sí, trabajaron con su padre, son buenos. Clara es profesional. Andrés es complicado, muy leal a números, sin importar cómo se logran. Sebastián hizo nota mental, y los 8 contratados por Mauricio varían. Algunos son competentes, pero comparten filosofía de Mauricio sobre tipo de clientes que banco debería tener. Otros solo seguían órdenes sin cuestionar. Necesitamos reunión con todos hoy, si es posible. Leonardo miró reloj. Son las 12:30 a las 3. Perfecto. Leonardo hizo pausa antes de preguntar. ¿Qué les voy a decir? Sebastián lo miró. La verdad. ¿Qué banco va a cambiar? Que vamos a volver a principios que mi padre valoraba. Que los que quieran ser parte de eso son bienvenidos, y los que no pueden buscar empleo en otro lugar. Algunos van a renunciar probablemente, pero prefiero banco pequeño con personas correctas que banco grande con personas que solo están ahí por salario. Leonardo asintió. Entendía la lógica, aunque le preocupaba implementación. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Sí. ¿Por qué yo? Para gerente general hay gente con más experiencia, con educación que yo no tengo, con apariencia más apropiada. Interrumpió Sebastián. Leonardo se quedó callado. Ayer, continuó Sebastián, cuando Mauricio me expulsaba, usted intentó intervenir. Sabía que contradecir a su jefe era arriesgado, pero lo intentó de todas formas. Eso es carácter. No fue suficiente. No lo defendí realmente. Intentó dentro de límites de lo que podía hacer sin perder empleo que necesita para mantener a su familia. Eso no es cobardía, es realidad. Y el hecho de que llamó anoche para disculparse y para ofrecerme información sobre cómo opera banco muestra que su conciencia no lo dejó en paz. Sebastián se recostó en silla. Mi padre medía a personas por su carácter. Usted tiene carácter y tiene lealtad a algo más grande que su salario. Esas dos cosas son más importantes que MBA o que experiencia gerencial. Sebastián hizo pausa. Miró alrededor de oficina que había sido de Mauricio, oficina que ahora era de Leonardo, aunque Leonardo todavía no había movido nada para hacer la suya. ¿Sabe qué es lo más difícil de liderar?, preguntó Sebastián. Leonardo negó con cabeza. No es tomar decisiones difíciles. Esas son difíciles, pero tienen lógica. Puedes analizar, puedes consultar, puedes llegar a conclusión basada en datos. Sebastián se inclinó hacia adelante. Lo más difícil es tener conversaciones donde tienes que decirle a personas que han trabajado contigo durante años que forma en que han estado haciendo cosas está equivocada y hacerlo sin destruir su dignidad en el proceso.
Leonardo escuchó. Usted va a tener que tener esas conversaciones, continuó Sebastián, con gerentes que Mauricio contrató, con empleados que han operado de cierta forma porque eso es lo que les enseñaron, y algunos van a resistir, algunos van a renunciar, algunos van a hacer las cosas difíciles solo por principio. Entonces, ¿por qué yo?, preguntó Leonardo. Si es tan difícil, ¿por qué no traer gerente profesional que ya ha hecho esto? Porque gerente profesional no conoce este banco, no conoció a mi padre, no tiene conexión emocional con lo que estamos tratando de construir. Sebastián sostuvo mirada de Leonardo. Usted sí. Y esa conexión va a importar cuando las cosas se pongan difíciles, porque va a recordar por qué lo está haciendo. No sé si puedo hacer esto, admitió Leonardo. Yo tampoco sé si puede, pero estoy dispuesto a averiguar. Usted, Leonardo, pensó en su padre, que había muerto trabajando en fábrica a los 62, en su madre, que había limpiado casas para pagar su educación secundaria, en su hija, que estudiaba medicina, gracias a préstamo que Ricardo Vargas había procesado en 2 días. Pensó en que toda su vida había sido empleado, que seguía órdenes y que ahora tenía oportunidad de ser algo diferente, algo más. Sí, dijo, estoy dispuesto. Entonces, empecemos por reunión de las 3. A las 3 en punto, 12 gerentes de nivel medio estaban sentados en sala de conferencias pequeña en segundo piso, sala que normalmente se usaba para reuniones de equipo y revisiones de desempeño. Tenía mesa rectangular que sentaba 14, pizarra blanca en pared, ventana con vista a calle. Leonardo entró primero, luego Sebastián. Los 12 gerentes miraron a Leonardo con expresión que variaba entre confusión y curiosidad. Todos sabían que había sido promovido. Nadie entendía por qué. Leonardo se paró frente a pizarra. Sebastián se sentó en esquina de sala, no en cabecera de mesa, sino en silla lateral, posición que comunicaba que estaba ahí, pero que esta reunión era de Leonardo. Gracias por venir, comenzó Leonardo, voz que sonaba menos segura de lo que hubiera querido. Sé que día de hoy ha sido inesperado. Algunos asintieron, otros solo esperaron. Mauricio Solís ya no es gerente general. Yo asumo posición de forma interina. Todavía no sé si será permanente. Eso dependerá de cómo manejemos próximos meses. Rosa Medina, gerente de préstamos comerciales, levantó mano. ¿Por qué fue despedido Mauricio? Leonardo miró a Sebastián. Sebastián asintió porque su filosofía de gestión no alineaba con valores que banco necesita tener, dijo Leonardo. Medía a clientes por apariencia en lugar de por capacidad, y eso no es aceptable. Andrés Pacheco, gerente de operaciones, frunció ceño. Los números de Mauricio eran excelentes. Banco creció 20% bajo su gestión. Números son importantes, dijo Leonardo, pero no son lo único importante. La forma en que tratamos a personas importa. La forma en que servimos a comunidad importa. Esto suena a idealismo, dijo Andrés. Los bancos no sobreviven con idealismo, sobreviven con márgenes de ganancia. Sebastián habló desde esquina. Los bancos sobreviven cuando tienen clientes leales, y clientes son leales cuando son tratados con dignidad. No solo los clientes ricos, todos los clientes. Andrés se volvió hacia Sebastián. ¿Y ustedes? Sebastián Vargas, accionista mayoritario. Silencio incómodo. ¿El que vino ayer como mendigo?, preguntó Andrés. No era mendigo, era prueba para ver cómo banco trata a personas sin apariencia de dinero. Y fallamos la prueba, dijo Rosa. No como pregunta, sino como afirmación. Mauricio falló la prueba, corrigió Sebastián. Algunos de ustedes tal vez habrían actuado diferente, no lo sé, pero sé que banco necesita cambiar dirección. Clara Vega, gerente de recursos humanos, habló. ¿Qué tipo de cambios? Políticas de servicio al cliente que tratan a todos con respeto, dijo Sebastián. Criterios de préstamo basados en capacidad financiera real en lugar de un tipo de negocio que suena bien. Capacitación para empleados sobre cómo servir sin juzgar. Eso va a reducir márgenes, dijo Andrés. Tal vez a corto plazo, admitió Sebastián. Pero a largo plazo construye reputación que vale más que márgenes trimestrales. Andrés no parecía convencido. Con todo respeto, suena a alguien que nunca ha operado banco. Tiene razón, dijo Sebastián. No he operado banco, pero he operado empresa de tecnología financiera que vale $800 millones. Y lo hice con filosofía de servir a personas que bancos tradicionales ignoraban, y resultó bastante rentable. Eso cerró boca de Andrés.
Jorge Ruiz, gerente de inversiones, habló. Yo conocí a su padre. Ricardo Vargas era buen hombre. Si usted quiere que banco opere como él operaba, tiene mi apoyo. El mío también, dijo Rosa. Clara asintió. Recursos Humanos apoyará los cambios. De los 8 gerentes contratados por Mauricio, 3 dijeron que apoyarían nuevos cambios, no con entusiasmo visible, pero con asentimientos que parecían genuinos. 2 permanecieron callados, mirando mesa con expresión que podía ser procesamiento de información o podía hacer cálculo de cuánto tiempo mantenerse antes de buscar empleo en otro lugar. 3, incluyendo Andrés, tenían expresiones que comunicaban escepticismo sin palabras, ceño fruncido, brazos cruzados, postura de quien no está convencido y que no va a fingir que sí solo por cortesía. Leonardo tomó nota mental de quién estaba en qué categoría. Los que apoyaban Miguel Soto de créditos personales, Carla Ramírez de marketing y Fernando Díaz de auditoría interna, los callados, Luis Torres de tecnología y Gabriela Mendoza de servicio al cliente. Los escépticos Andrés Pacheco de operaciones, Roberto Salazar de créditos corporativos y Javier Ortiz de tesorería. 3 apoyos, 2 neutros, 3 resistencias. Ada, de 12 gerentes totales, contando los 4 que estaban antes de Mauricio. Los números podían funcionar si los 4 de la era de Ricardo se mantenían firmes, y si los 3 nuevos apoyos eran genuinos, eso daba 7 de 12 mayoría. No abrumadora, pero suficiente para implementar cambios sin que resistencia bloqueara todo. Entiendo que esto es ajuste, dijo, y que no todos van a estar cómodos con nueva dirección. Si alguien siente que no puede trabajar con esta filosofía, no hay resentimiento. Pueden buscar posiciones en otras instituciones y tendrán referencias neutrales. Era forma diplomática de decir, pueden renunciar si quieren. Andrés se levantó. Creo que voy a hacer precisamente eso. Con permiso. Salió de sala. Los otros 11 gerentes se miraron entre sí. Nadie más se levantó. ¿Alguien más?, preguntó Leonardo. Silencio. Bien. Entonces empecemos a trabajar reunión individual con cada uno de ustedes durante próxima semana para discutir departamentos específicos. Por ahora, continúen operaciones normales solo con un cambio. Si ven empleado o gerente tratando a cliente de forma que ustedes considerarían irrespetuosa, repórtenlo directamente a mí. Reunión terminó. ¿Quiénes salieron? Leonardo y Sebastián se quedaron en sala. Perdimos 1, dijo Leonardo. Perderemos más, dijo Sebastián. Pero los que se queden serán los correctos. Leonardo miró ventana, calle abajo. Vio a Andrés salir del edificio con teléfono en oreja, probablemente llamando a reclutador. ¿Cree que esto va a funcionar?, preguntó. No lo sé, admitió Sebastián, pero sé que vale la pena intentar. Los 2 se quedaron en silencio por momento. Mi padre solía decir algo, dijo Sebastián, que las instituciones no tienen alma por sí mismas, solo tienen el alma que las personas les dan. Mauricio le dio alma de eficiencia sin corazón. Vamos a darle algo diferente. ¿Qué? Alma de lugar donde personas son vistas por quienes son, no por cómo se ven. Leonardo asintió. Su padre habría estado orgulloso. Sebastián no respondió con palabras, solo con pequeña sonrisa, que era más nostalgia que alegría. Esa noche, a las 7, Leonardo llamó a Marta desde oficina que todavía no se sentía como suya. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. Diferente, intenso. No sé si puedo hacer esto, pero lo intentarás. Sí. Entonces ya hiciste lo difícil. El resto es solo trabajo. Leonardo sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre fui sabia. Solo que ahora prestas atención. Colgaron. Leonardo apagó computadora, tomó foto de su familia que había traído de oficina de seguridad. La puso en escritorio nuevo Marta, Daniela y él en playa hace 2 años, todos sonriendo. Día ordinario de familia ordinaria. Ahora esa familia ordinaria tenía algo extraordinario, y Leonardo iba a hacer todo lo posible para estar a la altura. Salió de oficina, apagó luz, cerró puerta y mientras bajaba escalera hacia salida de empleados, pensó en Ricardo Vargas, que había trabajado en ese mismo banco durante 25 años, y que nunca había sabido que su hijo volvería a comprarlo, y que su legado viviría de forma que ni él ni su hijo podían haber predicho. El banco estaba cambiando, no de inmediato, no con anuncio dramático o con política nueva que resolvería todo en un día, no sin resistencia de personas que habían operado de cierta forma durante años y que verían cambio
como amenaza en lugar de mejora, pero estaba cambiando. El simple hecho de que Mauricio ya no estaba era cambio. El hecho de que Leonardo, hombre de seguridad, que había empezado como guardia de puerta 25 años atrás, ahora se sentaba en oficina de gerente general, era cambio. El hecho de que hijo de Ricardo Vargas era dueño mayoritario y que primera acción había sido despedir a gerente que medía personas por apariencia, era cambio. Y ese cambio se sentiría en forma en que empleados trataban a clientes, en políticas que se implementarían, en conversaciones que se tendrían, en decisiones que se tomarían. No sería fácil, pero sería real. Y por primera vez en años, Leonardo sentía que trabajaba en lugar donde sus valores y los valores de institución estaban alineados. Eso pensó mientras salía anoche fresca de ciudad, que seguía su ritmo sin saber lo que había pasado en edificio de 8 pisos con fachada de piedra. Era regalo raro en vida de empleado, y no lo iba a desperdiciar. 6 meses después, Banco Metropolitano era lugar diferente del que había sido. No en forma obvia que cliente casual notaría al entrar. El mármol seguía siendo el mismo. Los lustres seguían proyectando luz cálida. Los cordones dorados todavía separaban área VIP de área general, pero había cambios que personas que prestaban atención podían ver. Había placa nueva en lobby junto a entrada principal, y bronce con letras grabadas que decían, en memoria de Ricardo Vargas, 1962, gerente de inversiones que midió a personas por su carácter. Había política nueva en Manual de Empleados, sección 3, párrafo 2. Todos los clientes serán atendidos con mismo nivel de respeto y profesionalismo, independientemente de su apariencia, vestimenta o balance de cuenta aparente. Había equipo nuevo en gerencia media. 3 de los 5 gerentes que Mauricio había contratado habían renunciado en primeras 6 semanas después de cambio. Habían sido reemplazados por personas que Leonardo había recomendado. Personas que habían trabajado con Ricardo, personas que entendían diferencia entre eficiencia y humanidad. Y había cliente nueva que entraba cada martes a las 11 de la mañana. Se llamaba Rosa Méndez. Tenía 62 años. Trabajaba como empleada doméstica en casas de zona residencial de lujo, donde ganaba salario modesto limpiando espacios que nunca podría pagar para vivir en ellos. Pero no le importaba, tenía objetivo. Tenía hija de 19 años llamada Sofía, que estudiaba primer año de universidad en programa de enfermería, primera persona en familia de Rosa en llegar a universidad. Y Rosa trabajaba 6 días a la semana, 12 horas algunos días para asegurar que Sofía pudiera seguir estudiando sin tener que trabajar tiempo completo, como Rosa había tenido que hacer a su edad. Ahorraba con disciplina que impresionaba incluso a empleados de banco que veían clientes de todos tipos. Cada peso contaba, cada ahorro era paso hacia futuro mejor para Sofía. Y cada martes, religiosamente depositaba parte de ese salario en cuenta de ahorros que Leonardo había abierto para ella personalmente 3 meses atrás, cuando ella había entrado tímidamente, preguntando si banco aceptaba cuentas pequeñas. Hoy era martes. Rosa entró a banco a las 11 contra 3 minutos. Llevaba uniforme de trabajo que olía levemente a productos de limpieza, y que tenía pequeña mancha en manga que no había salido completamente en lavado. 6 meses atrás, Mauricio Solís la habría dirigido a ventanilla rápida, o habría pedido a guardia que sugiriera que regresara en otro momento, o habría encontrado forma de hacer que entendiera que personas como ella eran toleradas, pero no bienvenidas. Hoy empleada joven en escritorio 3, se levantó cuando la vio entrar. «Señora Méndez», dijo con sonrisa genuina. «¿Cómo está?» «Bien, mija, gracias por preguntar. ¿El depósito de siempre?» «Sí. Y quería preguntar sobre inversión que me mencionaste la semana pasada». «Por supuesto, siéntese», le explicó. Rosa se sentó en silla frente a escritorio. Empleada joven que se llamaba Patricia y que había sido capacitada personalmente por Leonardo en nueva filosofía del banco, abrió carpeta con opciones de inversión diseñadas específicamente para clientes de ingresos modestos que ahorraban con disciplina. Explicó. Durante 15 minutos. Rosa escuchó con atención que venía de años de hacer trabajo, que requería seguir instrucciones precisas. Hizo preguntas inteligentes. Patricia respondió con respeto que no era performance, sino genuino. Al final, Rosa decidió invertir 500 pesos en fondo de bajo riesgo que Patricia había recomendado. «Va a crecer despacio», dijo Patricia. «Pero es seguro, y en 10 años, con depósitos consistentes, va a tener algo significativo.
Eso es lo que quiero, dijo Rosa. Algo para mi hija para que estudie, para que no tenga que limpiar casas como yo. Patricia procesó inversión, imprimió comprobante, se lo entregó a Rosa. Gracias, mi hija. Gracias a usted, señora Méndez. Nos vemos el próximo martes. Rosa salió de banco con comprobante en bolso y con sensación que no había sentido en otros bancos donde había intentado abrir cuentas antes. Sensación de que importaba, de que su dinero, aunque fuera modesto, era valioso, de que ella como persona tenía dignidad. ¿Qué institución reconocía? Leonardo vio intercambio desde oficina en segundo piso, que ahora era suya. Ya no era cuarto pequeño, sin ventanas con monitores de seguridad. Era oficina con ventana que daba a calle, con escritorio de madera, con silla que no rechinaba, con placa en puerta que decía Leonardo Méndez, gerente general. Todavía le parecía irreal. 6 meses como gerente general. Primeros 3 meses habían sido interinos mientras junta directiva buscaba reemplazo permanente. Pero en mes 3, Eduardo Castillo lo había llamado a reunión privada. Junta votó, había dicho Eduardo. Quieren que te quedes de forma permanente. Leonardo había procesado eso durante momento. ¿Por qué? Porque los números son buenos, porque empleados te respetan, porque clientes están satisfechos y porque haces trabajo. De forma que Ricardo Vargas estaría orgulloso. Así que Leonardo se había quedado con aumento de salario que le permitió comprar casa pequeña en zona mejor para que Marta no tuviera que trabajar doble turno, con seguro médico mejor para familia, con pensión que garantizaba retiro digno. Pero más importante que eso, con trabajo que tenía significado. Su teléfono sonó. Era Patricia de Escritorio 3. Señor Méndez, señora Méndez, acaba de irse. Todo bien. Abrió inversión como discutimos. Perfecto. Gracias por actualizarme. Colgó. Sonrió. Rosa Méndez no era pariente, aunque compartieran apellido, pero Leonardo sentía conexión con ella de todas formas, porque ella le recordaba a quién había sido este banco para su familia cuando Daniela estaba enferma. Y le recordaba por qué trabajo que hacía ahora importaba. Alguien tocó puerta de oficina. Adelante. Sebastián Vargas entró. Venía sin avisar, como hacía cada 2 o 3 semanas. A veces con traje, a veces con ropa casual. Hoy traía jeans y camisa de botones, apariencia de empresario de tecnología que no necesita impresionar a nadie. Leonardo, ¿tienes un momento? Por supuesto, siéntate. Sebastián se sentó en silla frente a escritorio. Miró alrededor de oficina que había sido de Mauricio, que ahora era de Leonardo, que tenía foto de familia de Leonardo en escritorio y diploma de curso de administración bancaria que Leonardo había completado en línea durante 6 meses. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Sebastián. Bien. Resultados de trimestre están arriba de proyección. Satisfacción de clientes subió 22% según encuesta y rotación de empleados bajó a casi 0. Problemas. Nada grave. Algunos clientes antiguos se quejaron de que banco está bajando estándares al atender a más segmentos, pero son minoría. Sebastián asintió. ¿Cómo manejaste quejas? Les expliqué nueva filosofía. Algunos entendieron, otros decidieron irse a otros bancos. Los dejé ir. Bien. Silencio breve. Sebastián miró por ventana hacia calle abajo, donde personas caminaban con prisa de mediodía. Hay algo que quiero mostrarte, dijo. Finalmente sacó folder de bolso que traía, lo puso en escritorio. Leonardo lo abrió. Dentro, planos arquitectónicos. Diseño de sucursal bancaria nueva. ¿Qué es esto?, preguntó Leonardo. Expansión. 3 sucursales nuevas en zonas de clase media y trabajadora. Lugares donde banco tradicional no va porque densidad de capital no justifica costos según modelos tradicionales. Leonardo estudió planos. Eran diferentes de diseño de sucursales convencionales, más abiertas, menos intimidantes, con áreas de espera cómodas y escritorios accesibles en lugar de cordones dorados y ventanillas con vidrio. Cuando construcción empieza en 3 meses y junta aprueba. Y van a aprobar porque números funcionan. Si medimos éxito, de forma diferente. Forma diferente como no solo por ganancia inmediata, sino por valor de vida de cliente. Rosa Méndez hoy deposita cantidades pequeñas, pero en 10 años si le servimos bien, va a tener ahorros significativos y va a recomendar banco a su hija y a sus amigas. Y red crece. Leonardo asintió. Era exactamente tipo de pensamiento que Ricardo Vargas habría tenido. Largo plazo sobre corto plazo. Relaciones sobre transacciones. Me gusta.
dijo. Necesito que supervises proyecto, que te asegures de que sucursales nuevas operan con misma filosofía que cambiamos aquí. ¿Por qué? Sebastián lo miró. Porque entiendes que estamos construyendo, no solo banco, sino institución que trata a personas con dignidad. Y necesito eso en ADN de cada sucursal desde inicio. Leonardo sintió peso de responsabilidad, pero también orgullo. Lo haré. Sebastián se levantó. Iba a irse, pero se detuvo en puerta. Leonardo. Sí, gracias. ¿Por qué? Por llamarme esa noche hace 6 meses, por no quedarte callado, por tener carácter de defender a extraño, aunque eso pudiera costarte trabajo. Leonardo no supo qué decir. Asintió simplemente. Sebastián salió. Leonardo se quedó en oficina con planos de sucursales nuevas en escritorio, y con sensación de que estaba haciendo parte de algo más grande que solo banco. Estaba haciendo parte de cambio en cómo institución financiera podía operar. ¿Con ganancia? Sí, pero con alma también. Esa tarde a las 5:30, Leonardo salió de banco por entrada principal en lugar de entrada de empleados. Ya no tenía que esconderse en área de servicio. Era gerente general, podía usar puerta que quisiera. Pasó junto a placa de bronce con nombre de Ricardo Vargas. Se detuvo, la leyó como hacía cada día al salir. En memoria de Ricardo Vargas, gerente de inversiones que midió a personas por su carácter. Pensó en que Ricardo nunca conoció a Leonardo como gerente general, que había muerto 10 años antes de que Leonardo tuviera posición de poder en banco, pero que de alguna forma, a través de su hijo, Ricardo seguía influyendo en cómo banco operaba. Siguió caminando. Afuera ciudad seguía con ritmo ordinario de tarde de martes. Carros en tráfico, personas caminando de trabajo a casa o de casa a segundo trabajo o a cualquier otro lugar que vida las llevara. Leonardo subió a carro, que ya no era modelo de 15 años, sino modelo de 3 años, que había podido comprar con salario de gerente general. Arrancó, manejó hacia casa, que ya no estaba a 42 minutos, sino a 20. Mientras manejaba, pensó en Mauricio Solís. No porque lo extrañara, no porque sintiera culpa por su papel en despido, sino porque le parecía importante recordar que Mauricio no había sido monstruo. Había sido hombre que midió éxito de forma equivocada, que confundió eficiencia con excelencia, que pensó que números eran todo lo que importaba y que había pagado precio por eso. No sabía qué había pasado con él después de ser despedido. No había seguido su rastro activamente. No había preguntado a contactos, pero había escuchado rumores en círculos bancarios, que había conseguido posición en otro banco, en otra ciudad, que había aprendido lección, o que no la había aprendido, que seguía igual, o que había cambiado. Leonardo no sabía cuál versión era verdad, y honestamente no le importaba. Lo que importaba era que banco ya no operaba con filosofía de Mauricio, que personas como Rosa Méndez podían entrar sin ser juzgadas por cómo se veían, que empleados como Patricia podían atender a clientes con dignidad sin ser reprendidos. ¿Qué institución que Ricardo Vargas había amado volvía a ser lo que había sido? No perfecta, nunca perfecta, pero mejor, significativamente mejor, y eso era suficiente. 3 semanas después, cliente anciana con collar de perlas que había presenciado expulsión de Sebastián 6 meses atrás, entró a banco. No había regresado desde ese día. Había transferido sus cuentas a otro banco por vergüenza de haber presenciado trato tan horrible sin haber hecho nada para detenerlo. Pero había escuchado rumores que banco había cambiado, que gerente que expulsó a Mendigo había sido despedido, que Mendigo era billonario y ahora dueño de banco, que todo era diferente. Quería ver por sí misma. Entró al lobby con cautela de quien no está segura de qué encontrará. Miró alrededor. Todo se veía igual. Mármol, lustres, cordones dorados. Pero luego vio placa, la leyó, y luego vio a Rosa Méndez saliendo de reunión con Patricia, con sonrisa en cara y con comprobante en mano. Y luego vio a Leonardo cruzando lobby con empleado joven, explicando algo con paciencia visible, tratando a empleado con respeto, que ella recordaba haber visto en Ricardo Vargas 20 años atrás. Se acercó a escritorio con pasos que mostraban indecisión de quien todavía no está segura de si está haciendo lo correcto. Empleada misma Patricia, que atendía a Rosa, la reconoció inmediatamente. Había sido una de las clientes VAPE más antiguas del banco antes de irse. «Señora Morales», dijo Patricia levantándose de silla. «Qué gusto verla. ¿Cómo ha estado?» Señora Morales miró a Patricia,
Luego miró alrededor del hobby buscando evidencia de cambio que rumores prometían. Bien, gracias. Pausa breve. Yo te escuché que banco ha cambiado, que gerente que ese día no terminó frase, pero las dos sabían a qué se refería. Al día hace 6 meses, al mendigo expulsado, a la escena que señora Morales no había podido olvidar. Sí, dijo Patricia con comprensión en voz. Ha cambiado mucho. ¿Quiere ver? Ha cambiado para mejor. ¿Quiere que le explique? Sí, me gustaría. Se sentó. Empleada le explicó nueva filosofía, las sucursales nuevas. El enfoque en servicio a todos los segmentos, el liderazgo de Leonardo que había trabajado con Ricardo Vargas. Señora Morales escuchó y al final dijo algo que no había planeado decir. Quiero transferir mis cuentas de vuelta. En serio. Sí. Este banco ahora es lo que pensé que era hace 20 años cuando Ricardo Vargas me atendía y quiero ser parte de eso. Empleada sonrió. Vamos a procesar transferencia. Y bienvenida de vuelta. Esa noche, Sebastián Vargas estaba en Penouce con vista de ciudad cuando recibió reporte de Leonardo. Señora Morales regresó. Transfiere cuentas de vuelta y 3 clientes más que se habían ido también contactaron preguntando sobre regresar. Sebastián leyó mensaje. Sonrió. No era sobre dinero, aunque dinero importaba. Era sobre validación de que cambio que había iniciado con experimento de chaqueta gastada 6 meses atrás había resultado en algo real, en institución que operaba diferente, en banco que su padre habría reconocido. Fue a Perchero junto a puerta. Ahí seguía colgada chaqueta marrón con manchas que había usado ese día al lado de trajes de diseñador, contraste deliberado que mantenía como recordatorio. La tocó, tela gastada, manchas que había agregado con café y con tierra, disfraz que había sido herramienta de prueba. Pensó en promesa que había hecho a padre 10 años atrás, en habitación de hospital con luz gris de madrugada que nadie quiere ver. En mano de Ricardo débil en la suya, en voz que apenas se escuchaba, pero que había tenido fuerza de última voluntad. No dejes que el dinero te haga olvidar cómo se siente no tenerlo. Había sido promesa extraña en ese momento. Sebastián tenía 24 años y $100 en herencia. No era rico, no tenía dinero de verdad. Entonces, ¿por qué padre hacía esa advertencia? Pero Ricardo había visto algo en hijo que hijo no había visto todavía en sí mismo. Había visto capacidad, había visto ambición, había visto que Sebastián iba a construir algo grande y había querido asegurar que cuando eso pasara, Sebastián no olvidara de dónde venía. No lo había olvidado. 10 años. $800 millones. Penthouse con vista de ciudad. Ropa que costaba más de lo que Ricardo ganaba en mes. Pero promesa seguía intacta y había construido algo que aseguraba que banco tampoco lo olvidara. Banco donde personas eran medidas por carácter, donde Rosa Méndez podía invertir 500 pesos y ser tratada con mismo respeto que cliente con 500. 000. Donde Leonardo Méndez, guardia de seguridad que se atrevió a defender a extraño, ahora era gerente general, construyendo futuro diferente. Donde mendigo con chaqueta gastada había demostrado que apariencia no revelaba valor y que juzgar por apariencia era error que costaba todo. Sebastián soltó chaqueta, la dejó colgada porque aunque no la necesitaba más para probar punto que ya había probado, la mantenía como recordatorio de que prueba más importante no fue la que hizo en banco hace 6 meses, sino la que hacía cada día desde entonces. Prueba de mantener humanidad cuando tienes poder de perderla. Prueba de recordar que billones de dólares no cambian hecho fundamental, que todas las personas tienen dignidad, que apariencia no revela valor, que juzgar por cómo alguien se ve es error que cuesta no solo oportunidades de negocios, sino algo más importante, humanidad de quien juzga. Mauricio Solís había perdido esa humanidad. No había nacido sin ella. La había perdido gradualmente en decisiones pequeñas que se acumularon, en suposiciones que nunca cuestionó, en filosofía que confundió eficiencia con excelencia, y había pagado precio. Sebastián no quería pagar ese mismo precio, así que mantenía chaqueta gastada colgada junto a trajes de diseñador y cada vez que la veía recordaba 18 minutos en lobby de mármol, siendo evaluado y juzgado y descartado, basándose únicamente en cómo se veía. Y recordaba que nunca quería ser persona que hacía eso a alguien más. Esa era prueba que importaba. Y hasta ahora, con 6 meses de evidencia y un banco transformado, personas como Rosa Méndez, siendo tratadas con dignidad, esa prueba la estaba pasando. No perfectamente.
Nadie pasa pruebas de humanidad perfectamente, pero suficientemente bien. Y eso era todo lo que Ricardo Vargas había pedido. «Lárgate de aquí, mendigo», eso le gritaron, en banco de mármol y lustres de cristal por parecer pobre. Y él no discutió, no gritó, no se defendió, solo salió. Porque sabía algo que el gerente no sabía, que al día siguiente sería dueño de ese banco. La chaqueta gastada reveló quién tenía carácter. Y no era el hombre con traje de 000 que expulsó a alguien por cómo se veía. Era el que se atrevió a parecer pobre para probar si dignidad era real o solo performance para clientes correctos. ¿Alguna vez te juzgaron por tu apariencia antes de conocerte? Cuéntamelo abajo. Y si esta historia te recordó que el valor de una persona no está en su ropa, sino en su carácter, suscríbete. Porque aquí contamos historias de personas que probaron que la apariencia nunca revela quién tienes enfrente. Nos vemos en el próximo relato.